Juan Pablo Reyes, de Excelsior. Ministro, buena tarde. Hola, Juan Pablo. Respecto, bueno, la violencia sigue en el país. Se ha dicho que se está trabajando en un protocolo desde el Consejo de la Judicatura Federal, en un protocolo para la protección de jueces y magistrados. Me gustaría saber en qué consiste este protocolo, cuáles son los puntos principales y también si tienen una cifra de cuántos juzgadores federales en todo el país están siendo ya sea amenazados o requieren de protección especial, ministro. Gracias. Aquí tenemos un tema. Por un lado, se habla mucho de los jueces, magistrados que pueden incurrir en corrupción, pero se habla poco de los muchos jueces y magistrados que están todos los días arriesgando su vida y su integridad en circuitos muy complicados que tienen que ver con el crimen organizado. El tema de plata o plomo en que se puedan sentir amenazados los jueces y los magistrados lo tenemos muy presente y hemos estado trabajando en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal para generar la mayor protección posible a los jueces y magistrados. Vamos avanzando mucho. Todavía no tenemos un protocolo propiamente dicho, pero estamos ya operando en la práctica. Y a mí no me gustaría en este tema dar cifras, porque creo que en materia de seguridad dar cifras implica desproteger a quienes quieres proteger. Simplemente decir que es un tema que me preocupa y me ocupa, que es un tema que quiero que los jueces y juezas, magistradas y magistrados sientan toda la confianza y acompañamiento del Consejo de la Judicatura Federal y estamos tomando con mucho cuidado estas medidas en protección de la Judicatura. Sí, obviamente los circuitos donde hay más problema pues son donde el crimen organizado es más grave, pero a veces se lleva uno sorpresas y hay algunos otros circuitos donde hay de repente situaciones de emergencia que hay que atender. Muchas gracias. Vamos con Raúl Linares, de Proceso. Allá. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro presidente. Bueno, pues disculpe, yo sé que usted dice que no va a ahondar en el tema. Perdón, no le escucho. Que usted hace unos momentos dijo que no va a ahondar en el tema, pero a nosotros en Proceso sí nos interesa saber y confirmar si su familia recibió presiones en este proceso en el que el expresidente Felipe Calderón pues ejerció esto, como dice usted, presiones indebidas, y también nos gustaría saber qué papeles tuvieron el ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Moth y Gil Suart en este proceso. Le ofrezco una disculpa, pero sobre ese tema ya dije lo que tenía que decir y no volveré a hablar en esta conferencia ni nunca de ese tema. Ya dije lo que tenía que decir. Muchas gracias. Fidel Rodríguez, de CNN. Hola, ministro. Perdón que insista, pero usted decía hace un rato que, refiriéndose al caso de Florence Cassé, que no se cedieron a presiones, que en ese momento ningún ministro que hacía… No se cedieron a presiones, no hubo un ministro que cediera a esas presiones en el caso de Florence Cassé, y dijo que el problema es que cuando hay algo es cuando se ceden a esas presiones. Mi pregunta es, y perdón que le insista, ¿eso aplicaría al exministro Medina Mora? Y le digo por qué insisto, porque ¿no cree usted que un silencio en el caso de los motivos o la decisión que los llevó a pedir esta renuncia está siendo objeto de muchas especulaciones? Cada día vemos en la prensa artículos que hablan de lo posiblemente puede haber sido la renuncia del exministro. Gracias. Gracias. Lo que yo crea no es relevante. Fue una decisión personal del ministro Medina Mora, que reitero, yo respeto, y por respeto a su decisión y a su persona, no voy a expresar ninguna opinión porque no me toca a mí hablar sobre ese tema. El presidente de la Corte no participa ni siquiera en el proceso de aprobación, de aceptación y aprobación de la renuncia. Entonces, no tengo nada que decir. Fue una decisión de Eduardo
Medina Mora y que yo respeto, y es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Vamos con Jorge Monroy, del Economista. Presidente, muy buenas tardes. Quisiera preguntarle, bueno, ya nos confirma que la Corte, el Poder Judicial, ha estado sometido históricamente a presiones de parte del Ejecutivo Federal. Se siente en el ambiente que esta situación no es diferente actualmente. Quisiera preguntarle, ¿qué garantía tienen los ciudadanos, las organizaciones sociales que recurren al Poder Judicial para recurrir sus derechos? En este caso se lo pregunto porque hay más de 5,000 procedimientos, amparos que tienen que resolver el Poder Judicial y que están relacionados con el actual gobierno, como es el caso del aeropuerto, estancias infantiles, ley de la Guardia Nacional. ¿Qué independencia garantiza usted como presidente, ministro de la Corte, más allá de los lugares comunes, de que estos derechos se van a salvaguardar de manera independiente? A ver, yo reitero que no veo esas presiones a que usted alude, pero las presiones pueden existir, pero no solamente existen de los gobiernos, existen también de organizaciones civiles, existen de grupos de poder, existen de mucho tipo. Lo que debemos hacer es respetar la independencia de cada juez y de cada magistrado para resolver. Tenemos que respetar esa independencia desde la Corte, desde el Consejo de la Judicatura, desde otras instancias del gobierno, pero también la sociedad civil y también los grupos de poder tienen que respetar la independencia de los jueces y de los magistrados. No es válido hablar que el juez es independiente solo cuando nos da la razón. Se debe respetar y cuidar la independencia de los jueces por parte de todos. Veo con mucha frecuencia que se quiere alarmar a la sociedad sobre debidas influencias en contra de los jueces, haciendo precisamente eso que se critica, presionando a los jueces con chats, con Twitter, con notas en los periódicos, con declaraciones estridentes. Dejemos que los jueces resuelvan. Los jueces federales tienen toda mi confianza. Yo respeto su independencia y su autonomía, a ellos les toca resolver estos asuntos y salvo que estos asuntos lleguen a conocimiento de la Corte, yo no tengo que comentar nada sobre los asuntos que están en juzgados y en tribunales colegiados, les corresponde a ellos. Por eso requerimos siempre tener más y mejores jueces para que los mejores jueces generen mayor confianza y eso nos vaya generando una percepción mayor de independencia. Muchas gracias. Vamos con Salvador Maceda, de Azteca Noticias. Tardes. Con 3 preguntas. La primera es, esta comisión del caso de Ayotzinapa que tiene el subsecretario Alejandro Encinas, ha insistido mucho en el tema de investigar a los jueces de Tamaulipas que han llevado las resoluciones y que han derivado en algunas liberaciones por violaciones al debido proceso. Esto ya lo hizo de manera formal la comisión, meter una denuncia contra los jueces de Tamaulipas, y entiendo que hay ciertas reservas para saber cuál es el estatus, pero solamente si nos pudiera adelantar esta parte, si ya lo formalizó su denuncia. En el Consejo de la Judicatura no hay ninguna queja contra los jueces, que por lo demás están cumpliendo con una sentencia de un tribunal colegiado. Correcto. Sobre mi segunda pregunta, usted en este tema de la cero tolerancia, las suspensiones, las destituciones, ¿en cuántos casos se está dando parte a la PGR? Hay algunos asuntos de presidencias anteriores que han quedado pendientes, Luna Altamirano, el juez Casinero, a quienes les dieron parte a la Procuraduría General de la República en ese entonces. De los casos que hoy tiene, ¿cuántos van a derivar en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República? Y nada más, para finalizar, sobre la terna que pudiera presentar el Ejecutivo, la Corte en algún momento podría sugerirles a algunos candidatos. Se habla mucho del licenciado Borrego Estrada, que pudiera estar dentro de las sugerencias por parte del Poder Judicial. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan cierto o qué tan probable podría ser que la Corte sugiriera algunos candidatos idóneos para ocupar el cargo del ministro Medina Mora? Gracias. Gracias. Nosotros no, voy por lo último,
Nosotros, la Suprema Corte, no tenemos por qué sugerir candidatos. Yo respeto las atribuciones de los otros poderes. El presidente de la República es quien tiene la facultad constitucional de enviar la terna, de tal suerte que nosotros, al menos yo en lo personal, no tendré ninguna intervención, como no la he tenido, en las atribuciones del presidente. Y en relación con qué casos llegan a alguna denuncia en la Fiscalía General, sí tenemos varios casos en que hemos presentado denuncia y también hay otros casos donde la denuncia se presentó por alguien más y nosotros llegamos a aportar mayores pruebas o elementos a las carpetas que ya se están investigando. Ahora, recuerden ustedes, no todas las irregularidades que puede cometer algún juzgador necesariamente son constitutivas de delito. Hay ocasiones que son faltas administrativas, entonces, dependiendo del caso, y por supuesto, lo que sí estamos haciendo es, en aquellos casos que presentamos denuncia, estamos dándole seguimiento, porque lo que ocurría en el pasado, que se presentaba denuncia o a veces ni siquiera se presentaba, se decía que se presentaba y se dejaban los temas totalmente sin ningún seguimiento y entonces obviamente cuando no se siguen los temas pues normalmente no pasa nada. Entonces estamos presentando denuncias y participando en aquellos casos en que creemos que hay mérito y estamos vigilando que se realicen las cuestiones que se deben realizar. Gracias. ¿Se le está dando seguimiento? Yo no voy a hablar hoy de casos específicos, mucho menos que están en la Fiscalía. Me parece que cometería una violación al principio de presunción de inocencia. Muchas gracias. Vamos con Diana Lastiri, del Universal. Buenas tardes, ministro. Usted comentaba hace un rato que ya identificaron algunos circuitos en donde hay redes de nepotismo. Me gustaría que nos pudiera detallar qué… ¿Con qué de nepotismo? Redes de verdadero nepotismo. ¿Pero qué circuitos son? Prácticamente en todos los circuitos tenemos problemas de nepotismo, porque era una práctica que primero no es de entrada ilegal y no se veía mal dentro del Poder Judicial. Entonces, por eso estamos ordenando este tema, porque obviamente si tenemos un magistrado que tiene 22 familiares en el mismo circuito o a veces en el mismo colegiado o a veces tenemos casos en que los magistrados son parientes y el juez a quien le van a revisar sus asuntos es hijo de uno de los magistrados, pues sí hay ciertos conflictos de interés al menos. Entonces lo estamos arreglando. Es un problema, yo diría, generalizado del Poder Judicial Federal. ¿Qué inconsistencias graves son las que encontraron en las finanzas del magistrado que suspendieron? ¿De qué materia es? Y hablando de la presunción de inocencia, me gustaría conocer su opinión con relación a las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre que el ministro Medina Mora descongeló cuentas de tratantes, de narcotraficantes y de otras personas y de la supuesta presión que vino de la UIF para que el ministro presentara su renuncia con el congelamiento de sus cuentas. Sobre el caso del ministro Medina Mora, reitero, no voy a opinar nada más de lo que ya dije, y sobre el primer caso tampoco, por respetar el principio de presunción de inocencia. No, porque si les digo la materia van a saber quién es, entonces mejor lo dejamos así. Pues son que como que no le cuadran los números, para decirlo así. No, de inconsistencias graves, inconsistencias financieras graves, así lo dejaría de ese tamaño. Perfecto. Vamos con José Antonio Belmont, de Milenio. Ministro, buenas tardes. Preguntarle un tema que tiene que ver con el caso del ministro Medina Mora, aunque no directamente con él, sino con el tema del haber de retiro vitalicio. ¿Qué aplica en este caso? ¿Que se da una renuncia? ¿Se le va a dar su haber de retiro completo? ¿O si platicaron en el pleno ya de esto? ¿O si tiene el mismo Medina Mora, el exministro, él se pronunció con usted respecto a este tema? Y por último, también entiendo que ya mencionó que no va a hablar más del tema del expresidente Felipe Calderón, pero nada más para que quede claro, usted mencionó amenazas.
¿Nos podría decir, lo amenazó con intentar destituirlo o amenazas que van más allá, algo más grave? No, pues destituirme no puede. No, pues tampoco podía. Yo si hubiera ido a la Cámara de Diputados sin ningún problema, ese es otro tema. No, yo sobre el ministro Medina Mora, reitero, no voy a opinar absolutamente nada, y sobre el tema otro, pues tampoco. Ya dije lo que tenía que decir, ahí me quedo. ¿Por qué? Porque tengo cosas más importantes a que dedicar mi energía, tengo una responsabilidad de Estado y a eso me abocaré. Gracias. Vamos a 2 preguntas más, que sería Gustavo Castillo de Uno TV. Nuestro presidente, muy buenas tardes. Bueno. Si bien ha reiterado que no va a hablar del caso Medina Mora, pero ¿no tendría que dar la Corte una explicación de si este caso, que tiene acusaciones graves en su contra, este exministro, no mancha la reputación de la Corte? ¿Qué tendría que dar, qué opinión podría dar usted ante la sociedad de estas acusaciones tan graves que tiene encima un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es que la Corte no tiene por qué opinar sobre ese tema. El ministro Medina Mora tomó una decisión, presentó su renuncia al presidente de la República, el presidente de la República la aceptó y el Senado de la República la aprobó. En todo este proceso la Corte no tiene ninguna intervención. Si se dice en la prensa y en otros lugares de ciertas acusaciones, la Corte no tiene ninguna intervención en esos temas. Todo esto está o en la prensa o en otras instancias. Me parece que sería muy delicado que la Corte opinara sobre temas sobre los cuales no tenemos competencia, pero además no tenemos conocimiento. Entonces, por eso la decisión mía ha sido no opinar sobre ese tema para respetar la decisión de Eduardo Medina Mora y la decisión que él tomó, pues de no decir absolutamente nada hasta este momento de las causas de su renuncia. Vamos con Juan Omar Fierro de Aristegui Noticias. Buenas tardes, ministro presidente. Yo le voy a preguntar sobre la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera en este caso. Congela las cuentas un viernes, que coincide con la renuncia del ministro, y las descongela cuando ya se ha consumado la renuncia por el presidente y por el Senado. Los documentos hasta el momento no han sido desmentidos, o sea, esta actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera existió. Se está sentando un precedente. Hay la posibilidad de que sea una presión. ¿Usted cree que la Unidad de Inteligencia Financiera actuó correctamente con este caso y los riesgos que representa para el resto de los ministros de que este se convierta en un modus operandi, incluso para cualquier integrante del Poder Judicial? Les suspenden, les bloquean las cuentas a sus personas, a sus empresas y a sus familias y las desbloquean hasta que se han retirado del cargo. Entonces, sí estoy preguntándole sobre una actuación de otro poder, el Poder Ejecutivo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, para incidir en la renuncia de un ministro. Los ministros no podemos hablar sobre las actuaciones de otro poder fuera de un expediente. No tengo ningún comentario sobre ese particular. Reitero, no me toca a mí aclarar, ni censurar, ni comentar nada de este tema. No soy la ventanilla correcta para esas inquietudes. No voy a hacer ningún comentario sobre el particular. Muchas gracias, compañeros. Sí, claro. Ariel Sosa. De Enfoque Noticias. Sí. La primera vez, usted habla de corrupción en prácticamente todos los circuitos. No, hablé de nepotismo en todos los circuitos, no de corrupción. De nepotismo. Sí. Ante esta afirmación que usted hace que ha encontrado nepotismo prácticamente en todos los circuitos, usted ya lo sabe, ¿va a hacer algo al respecto? ¿Se va a hacer algo al respecto o eso va a quedar así nada más? Caray, pues creo que toda la conferencia de prensa fue para decir lo que estamos haciendo al respecto.
Porque Perdón. ha cambiado algunos magistrados No, de perdón, circuito. ¿Los hará con todos? Ponga la grabadora, porque es todo lo que he explicado, todo. Perdón que le conteste así. Ok, A ver, la otra pregunta. Acabo de anunciar un acuerdo precisamente para combatir el nepotismo. Dije lo que estuvimos haciendo los meses previos y dije lo que estamos haciendo en todos los circuitos. Su pregunta no solo la contesté, creo que le dediqué un tiempo muy largo a explicar lo que estamos haciendo. No, sí lo escuché, pero quería saber qué más va a hacer adelante. ¿Qué medidas va a tomar más estrictas sobre este asunto que usted ha dicho que lo considera delicado? Sí, pues ya dije lo que vamos a hacer. Ok, lo otro es sobre las presiones que recibió del expresidente Felipe Calderón. ¿Las presiones fueron llamadas directas de parte de él o fue a través de enviados o cómo fue? Creo que eso también dije, que no iba a decir ningún otro comentario sobre ese tema. Lo que tenía que decir ya lo dije y no tengo comentario alguno sobre ese particular. Muchas gracias, queridos amigos, compañeros, que tengan muy buena tarde. Gracias.